¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta entrega de Costa Rica Noticias de hoy viernes 22 de enero. Les saluda la periodista Elki Méndez y les recordamos a ustedes de inmediato en nuestras redes sociales. En Facebook síganos como Sinar Costa Rica Noticias y en Twitter como @Sinar Noticias. De inmediato vamos a hacer un repaso por nuestros titulares. Costa Rica reducirá el ritmo de vacunación contra el COVID-19, esto debido a que la farmacéutica Pfizer anunció que suspenderá la distribución del medicamento hasta la segunda quincena de febrero. El Ministerio de Educación Pública ya tiene en formato digital el calendario escolar para el curso lectivo 2021. Más de 40.000 recolectores extranjeros se encuentran trabajando en las cosechas de café, melón y caña. La cifra es mucho menor a los 70.000 personas que se esperaban este año. ¿Cómo afectará a México la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca? Podría hacerlo de forma muy directa, teniendo en cuenta los profundos vínculos vecinales y sobre todo comerciales entre los dos países. Costa Rica reducirá el ritmo de vacunación contra el COVID-19, esto debido a que la farmacéutica Pfizer anunció que suspenderá la distribución del medicamento hasta la segunda quincena de febrero. Sin embargo, la Caja Costarricense de Seguro Social garantiza la aplicación de la segunda dosis y la continuidad de la campaña de inmunización. Costa Rica recibió este jueves una comunicación formal de Pfizer en el que notifica que como parte del incremento de la producción hará mejoras en el proceso y en sus instalaciones, lo cual permitirá que las entregas semanales se retornen hasta la segunda semana de febrero. Va a haber una pausa en el envío de vacunas, no así en la vacunación. La vacunación en Costa Rica se mantendrá. Vamos a seguir justamente por la planificación que se ha realizado. Todos los pacientes, ahora el doctor Román Macaya, el doctor Mario Ruiz van a ampliar de esto, pero todas las personas que han recibido la primera dosis tienen asegurada su segunda dosis. E incluso vamos a también seguir vacunando a primera dosis. En estas semanas que vienen, como no van a haber entregas, obviamente va a disminuir porque no va a haber un avance de proyección de las entregas de vacunas que nos permita programar una vacunación más agresiva en estas semanas. Lo que sí vamos a seguir es vacunando la segunda dosis y algunas primeras dosis, siempre garantizando la segunda, con lo que ya hoy tenemos pájaro en mano. La empresa indicó que para marzo espera haber regularizado las entregas, logrando ponerse al día con el 100% de las dosis acordadas para el primer trimestre del año. Al final de marzo, Pfizer nos está asegurando que habremos recibido el total que teníamos proyectado para el primer trimestre. Entonces, después de mediados de febrero, nosotros podemos volver a acelerar. Y la capacidad de vacunación en la caja es muy, muy fuerte. Como dijo el doctor Ruiz, nosotros podemos ir a cientos de miles de personas por semana. Por otro lado, ante las diversas denuncias por irregularidades en la vacunación, como que se vacuna primero a personal administrativo y no a médicos, o que el personal miente sobre sus puestos de trabajo, las autoridades de salud señalaron que se endurecerá los protocolos y se realizará las investigaciones del caso. A cada uno de los directores se les ha pedido que haga una investigación respecto a esto, ver si hay una justificación clara o no, y tengan por seguro de que si no hay justificación clara se tomarán las medidas administrativas que correspondan. Y para eso tenemos inclusive equipos de trabajo de la auditoría que están fiscalizando el proceso de vacunación. Las direcciones regionales están fiscalizando a los diferentes centros y la dirección de red también. Pero como les digo, todos nos vamos a vacunar en algún momento. Y aquí lo importante es seguir continuando este proceso. Además, en conferencia de prensa, tanto Daniel Salas como Román Macaya descartaron pretensiones políticas de cara a las elecciones 2022. No está dentro de planificación justamente alguna aspiración política en este momento. Escuchamos al doctor Macaya.
Bueno, ya lo he dicho no sé cuántas veces, pero voy a decirlo una última vez. Mi intención es entregarle las llaves de la oficina de la Presidencia Ejecutiva a mi sucesor en un poco más de 15 meses. Todo esto ocurre en medio de que el país registra menos de 1.000 casos diarios de COVID-19. Precisamente investigadores de la Universidad Hispanoamericana dieron a conocer que el índice de reproducción básico del virus registró un 0.89, la cifra más baja en el periodo desde el pasado 20 de octubre. Esto quiere decir que 100 personas con el virus solo contagian a 89. El proyecto Respirar de la Universidad de Costa Rica avanza a paso firme y en pocas semanas 20 ventiladores podrían ser trasladados a los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social. El costo de cada equipo es de $4.500 y vendría a fortalecer el sistema de salud en caso de un colapso hospitalario. En cuestión de 3 meses, el proyecto Respira pasó de verse así a convertirse en esto. Y tras 10 meses de trabajo continuo, luce como todo un equipo especializado, tal cual los que Costa Rica importó con costos superiores a los $30.000. Este proyecto, logrado gracias a la alianza público-privada, avanza a paso firme y en pocas semanas, 20 de estos ventiladores ya podrían ser entregados a la Caja Costarricense del Seguro Social. Por el momento solo tenemos un dictamen del Ministerio de Salud, ¿verdad?, que se permitiría el uso en el caso de un desabasto o una saturación de las unidades de cuidados intensivos solamente, en ese caso. Todavía, digamos que en este momento no tenemos prueba en humanos, solamente en animales, pero con este aval del ministerio, pues se podría utilizar, esperemos que no, en una situación de saturación en los hospitales. Nosotros estamos trabajando ya ahora en el protocolo de pruebas clínicas para humanos, porque nuestra intención es inscribirlo ante el Ministerio de Salud para que se puedan utilizar con todos los derechos, ¿verdad?, los derechos y deberes adquiridos que tiene cualquier máquina que ingresa al país y que ya viene con, digamos, con todas las legalidades, por ejemplo, de la FDA de Estados Unidos, etcétera. Entonces, justamente en esa línea nosotros es donde estamos trabajando. Este equipo cuenta con la autorización para ser utilizado en caso de colapso hospitalario y cuenta con estándares de alta calidad. Las unidades que se van a donar son 20, ¿verdad?, para que hemos logrado construir con ayuda público-privada. Y el proyecto, con esta experiencia adquirida en la construcción de este tipo de dispositivos, pues el proyecto da para más. Estamos pensando en seguir trabajando en un nuevo prototipo, ya con más tiempo, ya con más, ojalá con un poquito más de recurso, y en un prototipo ya hecho en Costa Rica con todos los estándares que pueda tener uno que venga del extranjero. Estos expertos señalan que este solo es el inicio y que el plan es seguir desarrollando este tipo de alianzas que beneficien al país. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, seguiremos trabajando con otro tipo de tecnología, que es el que usa realmente los ventiladores comerciales de muchos miles de dólares. En este momento no me lo preguntó, pero se lo cuento porque es un número bastante interesante del costo de este ventilador. Son aproximadamente $4.500 lo que cuesta cada unidad. Eso, si lo comparamos con un ventilador traído de afuera, de marcas reconocidas, pues está en un orden de magnitud, es decir, 10 veces más, 20 veces más puede costar. Y en lo que estamos muy contentos es que los mismos médicos nos dicen estos ventiladores están haciendo lo que hace un ventilador de esos precios. Este proyecto, que inició en marzo, nació con la necesidad de construir un respirador de bajo costo, liviano, autónomo, para facilitar su transporte, dada la escasez de este tipo de dispositivos en el mercado y ante el aumento de los casos de personas diagnosticadas con COVID-19. Para la creación de los equipos de respiración asistida del proyecto Respira UCR, se llevaron a cabo pruebas preclínicas en cerdos. Posteriormente se utilizaron simuladores de última generación y actualmente se trabaja en los protocolos para la implementación de las pruebas clínicas en seres humanos.
Con el propósito de facilitar la labor de los docentes y los estudiantes, el Ministerio de Educación Pública ya tiene en formato digital el calendario escolar para el curso lectivo 2021. Con la finalidad de mejorar los procesos de gestión educativa y contribuir con la eficiencia de la educación, el Ministerio de Educación Pública puso en formato digital el calendario escolar del curso lectivo 2021. La viceministra académica de esta cartera aseguró que esta herramienta tecnológica ofrece la información del curso lectivo, los tiempos de descanso, las fechas de graduaciones y el calendario de educación de adultos IPEX y SINDEAS. Agregó que también ofrece las fechas de las ferias escolares y colegiales, del Festival de las Artes, las pruebas de naturalización, las fechas para la orientación educativa y vocacional y las pruebas de ampliación. Este es el primer calendario digital del Ministerio de Educación Pública que se habilitó a través de la página oficial del Ministerio de Educación Pública, mep.go.cr. El calendario presenta una serie de fotografías de 12 escuelas históricas de todas las regiones del país que en el marco de la celebración del Bicentenario es importante que conozcamos y que celebremos su aporte en nuestra trayectoria educativa. La jerarca dijo que en el calendario nuestro país celebrará el Bicentenario de la Independencia con 12 centros educativos representativos que aportan su reseña, como el Colegio San Luis Gonzaga, la Escuela Sarchinorte, la Escuela Abraham Lincoln, la Escuela León Cortés Castro de Nicoya, Guanacaste y la Escuela General Tomás Guardia, declarada Patrimonio Nacional en 1989. Entre tanto, la directora de Recursos Tecnológicos en Educación, Gabriela Castro, explicó que el calendario actualizará las demandas y necesidades según avance del ciclo lectivo y se podrá visualizar desde un celular o una computadora. La ministra de Educación, Giselle Cruz, considera que el retorno presencial del curso lectivo es impostergable y acogió la propuesta de la diputada Silvia Hernández para declarar emergencia educativa por la pandemia. En una interrumpida comparecencia, la ministra de Educación Pública, Giselle Cruz, explicó cómo se retomará el curso lectivo del 2021 y de qué forma repondrán los contenidos perdidos en el curso lectivo del 2020. Según la jerarca, se detectó que hay más de 324,000 estudiantes que no tienen acceso a Internet, por lo que el regreso presencial a las aulas es impostergable. Sin embargo, hay centros educativos de zonas alejadas que no podrían reabrir sus aulas por desabastecimiento de agua potable. Un retorno para el 8 de febrero, un regreso a clases en este modelo de educación combinada, con disposiciones de orden sanitario, disposiciones pedagógicas. Ingresarán las primeras días del curso lectivo los niveles mayores, lo que llamamos en la primaria el quinto, sexto grado. En los días subsiguientes seguirían los demás niveles, de manera que en esas semanas de febrero ya hayan llegado todos los estudiantes a la presencialidad atendiendo las disposiciones sanitarias. Los legisladores consultaron a la ministra su estrategia para reincorporar al sistema educativo a los estudiantes que desertaron el año anterior, sobre todo aquellos jóvenes que viven en zonas costeras o zonas más alejadas. Por otro lado, la diputada de Liberación Nacional, Silvia Hernández, planteó a la jerarca la necesidad de emitir una declaratoria de emergencia educativa a raíz de la pandemia que le permitiría al MEP contar con recursos para mejorar las condiciones de los centros educativos. Entonces, ministra, hagamos algo más. Por ejemplo, esta declaratoria de emergencia en educación que le permita a usted, por ejemplo, que la Comisión Nacional de Emergencias quizás instale agua potable en esos centros de educación que no lo van a tener y que puede ser una excusa para no lograr esa presencialidad. Esa es una tarea que yo quiero decir sin mezquindad, que no es solo del MEP, no es solo suya. Pero ciertamente el MEP coordina y es la cara responsable y visible. Pero es también de la comunidad. Y si no hay información, yo escuché la estrategia, usted me repite, nos cuidamos, tú me cuidas, yo me cuido y la comunidad nos cuida. Vamos a elaborar una mesa de trabajo para avanzar en este tema de una posible, declarar una emergencia para la educación en este sentido.
El retorno a la presencialidad, como lo dije y reitero, es impostergable porque ya sabemos todas las consecuencias que esto trae, y además no solo las consecuencias, sino también tenemos que avanzar en el sentido de poder nivelar esos estudiantes. La nivelación, y aclaro, está lista para este proceso 2021, pero lo que sí quiero dejar claro es que nos va a llevar seguro muchos años más. Al iniciar la comparecencia estaban presentes 47 diputados en el plenario, y aunque estaba prevista la participación de todas las fracciones, solo fue posible la intervención de 3 diputados de Liberación Nacional. Esto debido a que a las 5:37 de la tarde se levantó la sesión, luego de que 10 congresistas salieron del recinto y estuvieron ausentes, por lo que fue imposible contar con los 38 legisladores que según la ley se requieren para restablecer el quórum. La Contraloría General de la República investiga el fracaso en la construcción de 48 centros educativos que se debieron financiar con los recursos de un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo. La ley del fideicomiso educativo aprobada en el 2013 estableció que los 167.52 millones de dólares otorgados por medio del crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo se debían utilizar para financiar construcción y equipamiento al MEP, por lo que se tenía que construir 103 obras que correspondían a 79 centros educativos y 24 canchas multiuso. Sin embargo, 48 obras quedaron pendientes, de las cuales no se tiene el financiamiento asegurado. Precisamente ese fracaso en la construcción de las mismas es investigado por la Contraloría General de la República. La Contraloría hizo una auditoría sobre el fideicomiso de infraestructura educativa en el año 2017. En el año 2017 se encontró y encontramos como Contraloría una situación preocupante desde el punto de vista que, como lo decía doña Marta, la ley contemplaba la construcción de 103 obras para efectos de cumplir con los recursos otorgados por el BID. Y al momento en que la Contraloría hace la auditoría, donde ya habían transcurrido más de 2 años para el periodo constructivo, nos encontramos que solamente se habían construido 2 obras a esa fecha. Se encontraron debilidades importantes desde el punto de vista de cambios en los diseños, como mencionaba doña Marta. La DIE, la estructura como tal de las obras se varió, los diseños se variaron sustantivamente. Hubo 58 tipos de diseños distintos. Eso implicó incremento en los costos de las obras. También se dieron incrementos en las obras importantes en el tema de los terrenos. Además, la Contraloría criticó el manejo en la Dirección de Infraestructura y Equipamiento del MEP, así como el funcionamiento de las juntas de educación. Ante esto, los diputados que integran la Comisión de Infraestructura pidieron la intervención de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento del MEP. Pedir la intervención inmediata de la DIE a partir de los datos que nos presenta la misma Contraloría, por un tema de transparencia y de la situación económica en la que estamos, las necesidades de la población estudiantil, que estamos próximos a entrar, la cantidad de cierres técnicos a partir del Ministerio de Salud, o los cierres de funcionamiento, porque no cumple con las condiciones y seguimos desperdiciando recursos. En esta misma participación virtual ante la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa, la Contralora General Marta Acosta criticó el manejo de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento del MEP, así como el funcionamiento de las juntas de educación. Los profesores tendrán la libertad de modificar parte de la malla curricular para tratar de nivelar el rezago en el aprendizaje que dejó el ciclo lectivo a distancia y las variaciones en el proceso de aprendizaje que forzó a implementar la pandemia por el COVID-19 durante este 2020. El Ministerio de Educación Pública implementó para el siguiente curso lectivo las llamadas mediaciones pedagógicas, que darán a los profesores libertad para cubrir temas importantes que hayan quedado pendientes del año anterior. Durante el 2020, la pandemia por el COVID-19 obligó a que cerca de 1,2 millones de estudiantes se quedaran en su casa y recibieran solo un 50% de los contenidos programados para ese año lectivo, lo que significó un rezago en el
aprendizaje a pesar del esfuerzo del MEP por las implementaciones de las guías autónomas y la virtualidad. Eso quiere decir que efectivamente no podemos desconocer que existen una serie de limitaciones en el alcance de aprendizajes por lograr en los estudiantes y las estudiantes de todos los niveles, no solamente los que salen quinto año que pasan a sexto, digamos a la universidad, sino que también desde del preescolar y también la primaria. En conocimiento de estos procesos es que estamos articulando las orientaciones pedagógicas que aperturan la mediación pedagógica en educación combinada este año 2021. De esta forma, los profesores tendrán la libertad de reforzar aquellos temas que hayan quedado rezagados del 2020 y consideren importantes reforzar para el nuevo periodo lectivo, lo que podría significar que no todos los grupos reciban exactamente la misma materia, aunque sean del mismo nivel. De manera que la persona docente pueda articular los objetivos o aprendizajes que se encuentran en su currículum para el presente año con aquellos que han quedado de manera, que quedaron pendientes del año pasado. Eso quiere decir que esta será un trabajo y una articulación que logre hacer la persona a través de su planificación didáctica, con el uso de los recursos con los que va a contar y una orientación que nosotros le vamos a dar para poder hacerlo. Pero la idea, sobre todo en aquellos estudiantes que se mantienen con nosotros, es poder desarrollar esos procesos de articulación, llamamos nosotros curricular, de manera que se puedan abordar. Esta autonomía pretende que los estudiantes recuperen contenido perdido durante el año anterior, aunque autoridades del Ministerio de Educación han confesado que recobrar este tiempo perdido llevará años. La malla de material pendiente por cubrir está siendo evaluada por la Dirección de Desarrollo Curricular del MEP para descartar los contenidos que no son indispensables y destacar aquellos cuyos objetivos se pueden desarrollar tanto en la casa como a distancia. La idea de esta estrategia es que todos los estudiantes que continúen en el sistema puedan desarrollar esos procesos de articulación curricular. Expertos del estado de la educación afirman que por cada 3 meses sin clases presenciales se generó un año de rezago en el proceso de aprendizaje. Con el retiro de la bandera se dio inicio a la construcción de un paso a desnivel en la rotonda de la bandera. La obra requerirá una inversión de $21 millones. Las obras en la Rotonda de la Bandera para la construcción de un paso a desnivel inician a partir de este jueves. En un acto protocolario en el que participó el presidente de la República, Carlos Alvarado, y autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, se retiró la bandera de Costa Rica del monumento por parte de los oficiales de la Guardia de Honor del Ministerio de Seguridad. La bandera del monumento, que fue construido durante la administración de 1978, será resguardado por el MOP durante los 15 meses en los que se desarrollará esta obra. La obra consiste en la construcción de un paso a desnivel de 4 carriles que permitirá una circulación más continua. Este proyecto está programado para durar 15 meses y la inversión es $21.13 millones. Su longitud son 850 metros aproximadamente, de los cuales 300 metros representan las rampas y el paso principal superior sobre la entrada de Facultad de Derecho en la UCR. El resto de intervención corresponde ya propiamente al paso deprimido inferior acá de la rotonda. La actual rotonda permitirá el desplazamiento a las localidades aledañas. Además, se construirá un acceso elevado de 320 metros frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y nuevos sistemas pluviales en toda la zona del proyecto, incluyendo la quebrada Los Negritos, así como bahías para autobuses y aceras. En el acto de inauguración, el presidente Carlos Alvarado recordó que hace unos años la construcción de la Rotonda de la Bandera fue una obra emblemática, que hoy queda corta para las necesidades del país. Muchas veces para construir algo mejor hay que cambiar lo que está, aunque nos haya servido en un pasado. Hoy se debe proceder a intervenir esta rotonda, este monumento, a demolerlo. Tiempo en el que resguardaremos la bandera para dentro de 15 meses tener algo mucho mejor. Durante el acto de inauguración también se procedió a iniciar con la destrucción del muro. Al evento también asistió el director del Consejo Nacional de Vialidad, Mario Rodríguez, el gerente de la Unidad Ejecutora del CONAVI, BCIE,
Carlos Jiménez y los representantes de UNOPS y de la empresa constructora Puentes y Calzadas. De inmediato hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más información aquí en Costa Rica Noticias. ¿Cómo afectará a México la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca? Podría hacerlo de forma muy directa, teniendo en cuenta los profundos vínculos vecinales y sobre todo comerciales entre los dos países. El instituto surgió en 1924 gracias a la creación de la ley en la cual los legisladores deciden que los seguros en Costa Rica sean administrados por una única institución. Forjadores, por 13, Costa Rica Televisión. Los martes y viernes a las 12:45 de la tarde, no se pierda la conferencia oficial sobre la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Todo aquí en 13, Costa Rica Televisión. Continuamos con información en este repaso de 24 horas. Más de 40.000 recolectores extranjeros se encuentran trabajando en las cosechas de café, melón y caña. La cifra es mucho menor a los 70.000 personas que se esperaba este año. Sin embargo, en el Ministerio de Agricultura aseguran que las cosechas de otros productos agrícolas apenas están comenzando y que la cantidad de recolectores migrantes podría incrementarse. Desde agosto inició la recolección de café en algunas zonas del país. A pesar del esfuerzo para que fuera la mano de obra nacional en mayor medida la que participara de estos trabajos, siempre se debe recurrir a trabajadores de Nicaragua y a los indígenas Nove Buglé. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la recolección de café arrancó en agosto en la zona sur del país, en noviembre en la parte norte y se extiende hasta marzo. De acuerdo con la viceministra de Agricultura, hay 25.000 personas con arraigo en el país antes de la pandemia que forman parte de esta mano de obra proveniente de Nicaragua. Otras 5.539 personas ingresaron al país para esta recolección. También hay 6.632 indígenas Nove Buglé que provienen de Panamá que se encuentran regularizados y participan de la recolección de café en la zona sur. A pesar de que se estima que normalmente ingresan 70.000 personas, en el ministerio aseguran que hasta ahora llevan formalmente los datos y lo que sucede es que hay grupos de recolectores que se trasladan entre cultivos. Sí, bueno, la pandemia nos ha exigido generar protocolos para todo, ¿verdad? Para manejo en finca, para los alojamientos, para el traslado de estas personas, entonces el traslado es muy restringido. De hecho, bueno, el sector que requiere esta mano de obra extranjera debe hacer una solicitud del Ministerio de Trabajo y a partir de ahí se inicia todo el proceso para traer esta mano de obra. No quiere decir que si terminan en café estos trabajadores no puedan pasar a otro cultivo, por el contrario, lo que estamos buscando es una articulación entre los diferentes sectores para que en lugar de traer mano de obra, utilicen la que se va ya desocupando de las, por ejemplo, de las cosechas de café que pasen a estas otras. Ese movimiento tiene que ser coordinado, tiene que ser registrado en un sistema de trazabilidad que tenemos que se llama CITRAM, que es un sistema donde registramos el ingreso de estas personas. De los casi 12.000 ingresos al país, a la fecha hay 4.849 personas de nacionalidad nicaragüense recolectando café en la zona norte y 6.632 Nove Buglé en la zona sur. Otras 690 personas de Nicaragua se distribuyen en las cosechas de melón en el Pacífico Central y Guanacaste, así como de caña en la zona norte. Aquí los empresarios informan a la Dirección General y al Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre este tipo de movimientos de personas en las fincas. En este momento está iniciando ya el periodo de planificación y de coordinación interinstitucional y con las empresas para el ingreso en algunos sectores de las personas que vienen a cosechar cítricos. Esto se hace muy desde la mano con la Dirección General, el MAC, el Ministerio de Salud y las diferentes autoridades propias para este tipo de situación, y es la Dirección y la Policía Profesional de Migración la que viene a velar porque se cumple con los requisitos y no se vaya a generar un desorden que posiblemente ponga en riesgo la seguridad sanitaria de los ciudadanos. La recolección de cítricos y palma apenas está comenzando.
y el MAC ya tiene solicitudes para el ingreso de personas hacia Los Chiles para las cosechas de cítricos y hacia Cutri de San Carlos para la recolección de palma. Nos vamos a la sección Animales en Libertad, donde les presentamos algunas de las principales características de la tortuga carey, una especie perseguida justamente por el carey de su caparazón. Les presentamos al jaguarundí, un felino milenario y común pero poco conocido. Este mamífero es pariente cercano del puma, pero es de pequeño tamaño y no tiene manchas o rayas en su piel como otros felinos salvajes. Los colores de su pelaje, marrón, rojizo, pardo y hasta negro grisáceo, le han permitido escapar de la devastación de la que otras especies de felinos manchados han sido víctimas por su codiciada piel. El jaguarundí habita en el continente americano. Su población se distribuye desde el sureste de México hasta el centro de Argentina. Puede medir hasta 70 centímetros de largo y a pesar aproximadamente 9 kilos, es decir, es mucho más pequeño que un puma, su pariente más cercano. Es ágil como una comadreja y tiene la cola larga como las nutrias, por lo que se ha ganado el nombre de gato comadreja o gato nutria. Algunos científicos aseguran que su comportamiento es muy diferente del de otros felinos con los que comparte hábitat. Son activos durante el día y descansan por la noche, horario opuesto al de la mayoría de los otros carnívoros. El periodo de gestación de la madre oscila en unos 73 días. El promedio de vida de la camada es de unos 3 cachorros y alcanza la madurez sexual a partir de los 2 años. Vamos de inmediato al campo deportivo. Después de obtener su boleto a la final de Liga CONCACAF, Alajuelense volverá a la acción en el Campeonato Nacional este domingo, torneo en el cual en apenas 2 fechas ya utilizó a la mayoría de su plantel. Solo los 2 porteros suplentes, Junior Díaz y el recién llegado Andrés Gómez, no han tenido minutos en el Clausura 2021. La profundidad de la planilla manuda le permitió al técnico Andrés Carevic utilizar a 20 de sus 24 jugadores en apenas 2 partidos. El timonel argentino es quien más futbolistas ha usado en este inicio del torneo, superando a Jicaral, que ha utilizado 19 y Pérez Celedón 18. La diferencia es que Alajuelense solo repitió a 5 de sus jugadores en la alineación titular, mientras que los otros 2 mantuvieron su 11 inicial con pocos ajustes. Los únicos que no han visto acción son los porteros suplentes Mauricio Vargas y Miguel Ajú, el defensor Junior Díaz y el delantero Andrés Gómez. Este último se incorporó al cuadro erizo el mismo día que inició el certamen. A excepción de Gómez, todos los fichajes manudos han tenido participación. Johan Venegas ha jugado los 180 minutos del torneo. El mexicano Daniel Arriola ha sido titular en los 2 compromisos, mientras que Marcelo Hernández fue suplente en la primera fecha y titular en la segunda. Ian Laures y Aaron Suárez, los juveniles que se incorporaron para este certamen, también hicieron su debut. La rotación es importante para Alajuelense, ya que el torneo de clausura 2021 tiene un calendario muy ajustado. Además, los manudos enfrentan la Liga de CONCACAF y más adelante la Liga de Campeones de CONCACAF. Alajuelense está viendo los frutos de darle minutos a sus jugadores sub-21, una apuesta que viene trabajando especialmente desde el certamen anterior y que le ha permitido contar con ellos. En apenas 2 fechas, Carevic ya utilizó a 7 futbolistas menores de 21 años en 469 minutos. Como lo digo siempre, desde que llegué es el proyecto que se pensaba en este club, de tener esa combinación de jugadores de jerarquía, los intermedios y los sub-20. Y bueno, por circunstancias también de algunos jugadores de carga, otro de toma de decisión que yo di en la parte de táctica, técnica táctica, para que algunos jugadores hoy no estén acá.
Entonces, bueno, tuvieron la oportunidad de sumar minutos. Dosificar las cargas de los jugadores es importante para Alajuelense, ya que no tendrá una semana larga sino hasta después del Clásico Nacional, que podría disputarse el 6 de febrero. Antes de eso, tendrá 3 semanas en las que jugará fines de semana y miércoles. Para no tener más presión aún en Saprissa, no quieren hablar de una final internacional ni tampoco de la clasificación de Alajuelense. Los morados quieren salir del Arcaye de Haití y evitar sorpresas, aunque saben muy bien lo que significaría una final de un torneo de este calibre ante su más enconado adversario. En el Saprissa evaden la palabra presión, hablan más de responsabilidad. Evaden hablar de una final internacional ante su némesis alajuelense, pero la desean. Y para ello, deben sacar de competencia este viernes al Arcaye de Haití. Eso es fundamental. Los morados se medirán en un único duelo el cuadro haitiano, ante el cual nunca han jugado, pero que tendrá como factor a favor la localidad tibaseña. Bueno, yo creo que para ser respetuoso tenemos que jugar el partido de mañana. Tenemos que ganarlo bien, y después ahí analizar bien la pregunta que acabas de hacer, que es una nueva final, que es una nueva oportunidad de ganar un título, que no es fácil, ¿verdad? Ayer vimos a un equipo hondureño muy bueno, que le complicó mucho a Alajuelense, entonces, para que mucha gente no le ha dado un perfil muy bajo a este torneo, pero este torneo es competitivo, los equipos hondureños no son fáciles, y Saprissa que tenemos actual, hemos ido allá y hemos ganado. Entonces, estamos ahí, pero mañana es el día más importante para después pensar en la final. Alajuelense y Saprissa ya chocaron una única vez en una final internacional. Fue en la CONCACAF 2004, cuando los manudos ganaron su último cetro del área. Para la UNCAF 2005 estuvieron cerca de cruzarse, aunque Saprissa fue eliminado en semifinales por el Olimpia hondureño, que luego terminó perdiendo la final ante los mismos manudos. Sí se han visto internacionalmente en otras instancias, en Fraternidad Centroamericana, Grandes de Centroamérica, Copa UNCAF y la misma CONCACAF. Este viernes a las 4 de la tarde, Saprissa se medirá a un equipo de Haití por primera vez en 46 años, aunque será la primera vez que lo haga de manera oficial. Saprissa se enfrentará por primera vez en la historia a un equipo haitiano formalmente por un certamen del área. Antes lo hicieron ante otros rivales e incluso contra la misma selección de ese país, pero en duelos amistosos. El equipo de turno será el Arcaye. Pese a que con los haitianos será la primera experiencia ya ante clubes caribeños, han existido varios juegos oficiales, todos en la Copa de Campeones de CONCACAF, luego llamada Liga de Campeones, siendo el Somerset de Bermudas el oponente primerizo en 1969. Con victorias de 3-0 y 4-0, los morados saldaron su pase a la final del torneo, que posteriormente perdieron ante el Cruz Azul mexicano. La lista incluye los siguientes duelos. En el torneo de 1969 contra el Somerset de Bermudas, Saprissa ganó 3-0 y 4-0, ambos juegos en el Estadio Nacional. En el torneo de 1993, Saprissa derrotó 9-1 al Robin Hood de Surinam. Dicho sea de paso, con este marcador, el Saprissa logró su primer título de CONCACAF. En 1995, en el Estadio Nacional, ante el Club Sport Mulien de la isla de Guadalupe, Saprissa ganó 5-0, lo cual significó el segundo título de Saprissa en el área. Para el certamen del año 2009, el rival fue el Puerto Rico Islanders de Puerto Rico, al cual Saprissa derrotó en la serie 3-1 y 1-1. Mientras que para el año 2015, Saprissa perdió por primera vez ante un equipo caribeño en juegos oficiales. Lo hizo ante el W Connection de Trinidad y Tobago. Después de que había ganado 4-0 en la ida, perdió 2-1 en la vuelta. En los amistosos ante Violet, Racing, Águila y la selección de Haití, Saprissa acumula 3 victorias y un empate. No juega ante equipos de ese país desde 1975. ¿Cómo afectará a México la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca? Podría hacerlo de forma muy directa, teniendo en cuenta los profundos vínculos vecinales y sobre todo comerciales entre los dos países. ¿Cómo afectará a México la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca? Podría hacerlo de forma muy directa, teniendo en cuenta los profundos vínculos vecinales y sobre todo comerciales entre los dos países. Por lo pronto, el peso mexicano celebró este miércoles la investidura del nuevo mandatario, alcanzando su nivel más alto frente al dólar de los últimos 10 meses.
Los analistas creen que el plan de estímulo propuesto por Biden para relanzar la economía estadounidense de 1,9 billones de dólares repercutirá positivamente en el PIB mexicano. El presidente López Obrador dice que se llevará bien con Biden y tiene claras qué 3 cuestiones deben cimentar la relación bilateral. Estoy tranquilo, optimista, porque va a ser muy buena la relación con el presidente Biden. Esos 3 temas son muy importantes: pandemia, reactivación económica y migración. López Obrador subrayó que en Estados Unidos viven y trabajan 38 millones de mexicanos. En ese sentido, pidió a la nueva administración que regularice a toda la gente que lleva años contribuyendo al desarrollo del país, un proceso que Biden ya ha puesto en marcha. Estados Unidos es el principal socio comercial de México, mientras México ha fluctuado en los últimos meses como primer y segundo socio comercial de Estados Unidos. Los dos países, unidos junto a Canadá por un acuerdo de libre comercio, alcanzaron en 2019 un volumen de intercambios de 614.000 millones de dólares. Esperar y ver. Esa parece ser por el momento la postura de muchos mexicanos ante el nuevo presidente estadounidense. Me parece bien, esperemos que cumpla mejor que el que acaba de salir. Está todo bien, yo creo. Que dicen que es una persona amiga de él, que es lo mismo, pues quién sabe. Con Donald Trump, las relaciones bilaterales atravesaron altibajos. México aceptó militarizar la frontera con Guatemala para frenar la llegada de migrantes centroamericanos. Otra cuestión delicada fue la decisión de Estados Unidos de devolver a México a todos los solicitantes de asilo mientras se tramitaban sus papeles. Biden ha anunciado la revocación inmediata de esta medida, aclarando no obstante que debido a la pandemia, las restricciones de tránsito en la frontera común seguirán vigentes. Los altos muros medievales de la Catedral Inglesa de Salisbury se convirtió en un centro de vacunación al son de música celestial. Arquitectura medieval, música de órgano y vacunas contra el COVID-19. La Catedral de Salisbury, al suroeste de Inglaterra, fue convertida desde esta semana en un centro de vacunación para enfrentar la pandemia. La estructura, que data de los siglos XIII y XIV, es una de las 3 catedrales británicas que participan en el mayor programa de inmunización en la historia del país. La catedral por 800 años ha estado aquí por 2 razones. Una es dar gloria a Dios y la otra es servir al pueblo de Dios. Ahora esta es la manera más efectiva en que podemos hacer ambas cosas. En la catedral, las inyecciones se realizan al son del órgano, renovado recientemente por aproximadamente $1.300.000. 2 músicos se turnan a lo largo del día para interpretar obras de Bach, Dvorak o Ralph Vaughan Williams. Me siento afortunada. Estoy segura de que hay muchas personas que no pueden hacerlo, pero yo la tengo y me siento muy feliz. Pensar en la enfermedad y en lo que puede hacer a las familias y a las personas, venir a un edificio que ha visto tanta historia y que sigue sirviendo a la comunidad, creo que es muy especial, muy especial. Reino Unido, el primer país de Occidente en lanzar su campaña masiva de vacunación contra el coronavirus, tiene previsto inmunizar a los mayores de 70 años y a los más vulnerables, es decir, 15 millones de personas antes de mediados de febrero. Hacemos nuevamente una pausa comercial y ya regresamos. Ya nadie toca en el pueblo. ¡Ave María Purísima! México ha sido siempre un país a la vanguardia en el cine, con actores, cineastas, guionistas y demás que han hecho historia en su campo. Ahora sí te cargó el payaso. En Especial de Cortos Mexicanos, pasamos historias premiadas en distintos festivales y que marcaron la diferencia. ¡Ahora sí! Todos los viernes a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Llamada La Reina del Landó y una de las grandes representantes de la música afro en Perú y Suramérica, Eva Ailón,
nos acompaña en Músicos de Latinoamérica. Bueno, yo soy una agradecida de la vida. He aprendido a agradecer a la vida. Sigo creyendo y teniéndole fe a la gente que me acompaña a hacer mi música. El domingo 24 de enero a las 4 de la tarde, con repetición a las 11 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta entrega de Costa Rica Noticias de hoy viernes 22 de enero. Les saluda la periodista Elki Méndez y les recordamos a ustedes de inmediato en nuestras redes sociales. En Facebook síganos como Sinar Costa Rica Noticias y en Twitter como @Sinar Noticias. De inmediato vamos a hacer un repaso por nuestros titulares. Costa Rica reducirá el ritmo de vacunación contra el COVID-19, esto debido a que la farmacéutica Pfizer anunció que suspenderá la distribución del medicamento hasta la segunda quincena de febrero. Ministerio de Educación Pública ya tiene en formato digital el calendario escolar para el curso lectivo 2021. Más de 40.000 recolectores extranjeros se encuentran trabajando en las cosechas de café, melón y caña. La cifra es mucho menor a los 70.000 personas que se esperaban este año. ¿Cómo afectará a México la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca? Podría hacerlo de forma muy directa, teniendo en cuenta los profundos vínculos vecinales y sobre todo comerciales entre los dos países. Costa Rica reducirá el ritmo de vacunación contra el COVID-19, esto debido a que la farmacéutica Pfizer anunció que suspenderá la distribución del medicamento hasta la segunda quincena de febrero. Sin embargo, la Caja Costarricense de Seguro Social garantiza la aplicación de la segunda dosis y la continuidad de la campaña de inmunización. Costa Rica recibió este jueves una comunicación formal de Pfizer en el que notifica que como parte del incremento de la producción hará mejoras en el proceso y en sus instalaciones, lo cual permitirá que las entregas semanales se retornen hasta la segunda semana de febrero. Va a haber una pausa en el envío de vacunas, no así en la vacunación. La vacunación en Costa Rica se mantendrá. Vamos a seguir justamente por la planificación que se ha realizado. Todos los pacientes, ahora el doctor Román Macaya, el doctor Mario Ruiz van a ampliar de esto, pero todas las personas que han recibido la primera dosis tienen asegurada su segunda dosis. E incluso vamos a también seguir vacunando a primera dosis. En estas semanas que vienen, como no van a haber entregas, obviamente va a disminuir porque no va a haber un avance de proyección de las entregas de vacunas que nos permita programar una vacunación más agresiva en estas semanas. Lo que sí vamos a seguir es vacunando la segunda dosis y algunas primeras dosis, siempre garantizando la segunda, con lo que ya hoy tenemos pájaro en mano. La empresa indicó que para marzo espera haber regularizado las entregas, logrando ponerse al día con el 100% de las dosis acordadas para el primer trimestre del año. Al final de marzo, Pfizer nos está asegurando que habremos recibido el total que teníamos proyectado para el primer trimestre. Entonces, después de mediados de febrero, nosotros podemos volver a acelerar. Y la capacidad de vacunación en la caja es muy, muy fuerte. Como dijo el doctor Ruiz, nosotros podemos ir a cientos de miles de personas por semana. Por otro lado, ante las diversas denuncias por irregularidades en la vacunación, como que se vacuna primero a personal administrativo y no a médicos, o que el personal miente sobre sus puestos de trabajo, las autoridades de salud señalaron que se endurecerá los protocolos y se realizará las investigaciones del caso. A cada uno de los directores se les ha pedido que haga una investigación respecto a esto
ver si hay una justificación clara o no, y tengan por seguro de que si no hay justificación clara se tomarán las medidas administrativas que correspondan. Y para eso tenemos inclusive equipos de trabajo de la auditoría que están fiscalizando el proceso de vacunación. Las direcciones regionales están fiscalizando a los diferentes centros y la dirección de red también. Pero como les digo, todos nos vamos a vacunar en algún momento. Y aquí lo importante es seguir continuando este proceso. Además, en conferencia de prensa, tanto Daniel Salas como Román Macaya descartaron pretensiones políticas de cara a las elecciones 2022. No está dentro de planificación justamente alguna aspiración política en este momento. Escuchamos al doctor Macaya. Bueno, ya lo he dicho no sé cuántas veces, pero voy a decirlo una última vez. Mi intención es entregarle las llaves de la oficina de la presidencia ejecutiva a mi sucesor en un poco más de 15 meses. Todo esto ocurre en medio de que el país registra menos de 1.000 casos diarios de COVID-19. Precisamente investigadores de la Universidad Hispanoamericana dieron a conocer que el índice de reproducción básico del virus registró un 0.89, la cifra más baja en el periodo desde el pasado 20 de octubre. Esto quiere decir que 100 personas con el virus solo contagian a 89. El proyecto Respirar de la Universidad de Costa Rica avanza a paso firme y en pocas semanas 20 ventiladores podrían ser trasladados a los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social. El costo de cada equipo es de $4.500 y vendría a fortalecer el sistema de salud en caso de un colapso hospitalario. En cuestión de 3 meses, el proyecto Respira pasó de verse así a convertirse en esto. Y tras 10 meses de trabajo continuo, luce como todo un equipo especializado, tal cual los que Costa Rica importó con costos superiores a los $30.000. Este proyecto, logrado gracias a la alianza público-privada, avanza a paso firme y en pocas semanas, 20 de estos ventiladores ya podrían ser entregados a la Caja Costarricense del Seguro Social. Por el momento solo tenemos un dictamen del Ministerio de Salud, ¿verdad?, que se permitiría el uso en el caso de un desabasto o una saturación de las unidades de cuidados intensivos solamente, en ese caso. Todavía, digamos que en este momento no tenemos prueba en humanos, solamente en animales, pero con este aval del ministerio, pues se podría utilizar, esperemos que no, en una situación de saturación en los hospitales. Nosotros estamos trabajando ya ahora en el protocolo de pruebas clínicas para humanos, porque nuestra intención es inscribirlo ante el Ministerio de Salud para que se puedan utilizar con todos los derechos, ¿verdad?, los derechos y deberes adquiridos que tiene cualquier máquina que ingresa al país y que ya viene con, digamos, con todas las legalidades, por ejemplo, de la FDA de Estados Unidos, etc. Entonces, justamente en esa línea nosotros es donde estamos trabajando. Este equipo cuenta con la autorización para ser utilizado en caso de colapso hospitalario y cuenta con estándares de alta calidad. Las unidades que se van a donar son 20, ¿verdad?, para que hemos logrado construir con ayuda público-privada. Y el proyecto, con esta experiencia adquirida en la construcción de este tipo de dispositivos, pues el proyecto da para más. Estamos pensando en seguir trabajando en un nuevo prototipo, ya con más tiempo, ya con más, ojalá con un poquito más de recursos, y en un prototipo ya hecho en Costa Rica con todos los estándares que pueda tener uno que venga del extranjero. Estos expertos señalan que este solo es el inicio y que el plan es seguir desarrollando este tipo de alianzas que beneficien al país. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, seguiremos trabajando con otro tipo de tecnología, que es el que usa realmente los ventiladores comerciales de muchos miles de dólares. En este momento no me lo preguntó, pero se lo cuento porque es un número bastante interesante del costo de este ventilador. Son aproximadamente $4.500 lo que cuesta cada unidad. Eso, si lo comparamos con un ventilador
traído de afuera, de marcas reconocidas, pues está en un orden de magnitud, es decir, 10 veces más, 20 veces más puede costar, y en lo que estamos muy contentos es que los mismos médicos nos dicen estos ventiladores están haciendo lo que hace un ventilador de esos precios. Este proyecto, que inició en marzo, nació con la necesidad de construir un respirador de bajo costo, liviano, autónomo, para facilitar su transporte, dada la escasez de este tipo de dispositivos en el mercado y ante el aumento de los casos de personas diagnosticadas con COVID-19. Para la creación de los equipos de respiración asistida del proyecto Respira UCR, se llevaron a cabo pruebas preclínicas en cerdos. Posteriormente se utilizaron simuladores de última generación y actualmente se trabaja en los protocolos para la implementación de las pruebas clínicas en seres humanos. Con el propósito de facilitar la labor de los docentes y los estudiantes, el Ministerio de Educación Pública ya tiene en formato digital el calendario escolar para el curso lectivo 2021. Con la finalidad de mejorar los procesos de gestión educativa y contribuir con la eficiencia de la educación, el Ministerio de Educación Pública puso en formato digital el calendario escolar del curso lectivo 2021. La viceministra académica de esta cartera aseguró que esta herramienta tecnológica ofrece la información del curso lectivo, los tiempos de descanso, las fechas de graduaciones y el calendario de educación de adultos IPEX y SINDEAS. Agregó que también ofrece las fechas de las ferias escolares y colegiales, del Festival de las Artes, las pruebas de naturalización, las fechas para la orientación educativa y vocacional y las pruebas de ampliación. Este es el primer calendario digital del Ministerio de Educación Pública que se habilitó a través de la página oficial del Ministerio de Educación Pública, mep.go.cr. El calendario presenta una serie de fotografías de 12 escuelas históricas de todas las regiones del país que en el marco de la celebración del Bicentenario es importante que conozcamos y que celebremos su aporte en nuestra trayectoria educativa. La jerarca dijo que en el calendario nuestro país celebrará el Bicentenario de la Independencia con 12 centros educativos representativos que aportan su reseña, como el Colegio San Luis Gonzaga, la Escuela Sarchinorte, la Escuela Abraham Lincoln, la Escuela León Cortés Castro de Nicoya, Guanacaste y la Escuela General Tomás Guardia, declarada Patrimonio Nacional en 1989. Entre tanto, la directora de Recursos Tecnológicos en Educación, Gabriela Castro, explicó que el calendario actualizará las demandas y necesidades según avance del ciclo lectivo y se podrá visualizar desde un celular o una computadora. La ministra de Educación, Giselle Cruz, considera que el retorno presencial del curso lectivo es impostergable y acogió la propuesta de la diputada Silvia Hernández para declarar emergencia educativa por la pandemia. En una interrumpida comparecencia, la ministra de Educación Pública, Giselle Cruz, explicó cómo se retomará el curso lectivo del 2021 y de qué forma repondrán los contenidos perdidos en el curso lectivo del 2020. Según la jerarca, se detectó que hay más de 324,000 estudiantes que no tienen acceso a Internet, por lo que el regreso presencial a las aulas es impostergable. Sin embargo, hay centros educativos de zonas alejadas que no podrían reabrir sus aulas por desabastecimiento de agua potable. Un retorno para el 8 de febrero, un regreso a clases en este modelo de educación combinada, con disposiciones de orden sanitario, disposiciones pedagógicas. Ingresarán las primeras días del curso lectivo los niveles mayores, lo que llamamos en la primaria el quinto, sexto grado. En los días subsiguientes seguirían los demás niveles, de manera que en esas semanas de febrero ya hayan llegado todos los estudiantes a la presencialidad atendiendo las disposiciones sanitarias. Los legisladores consultaron a la ministra su estrategia para reincorporar al sistema educativo a los estudiantes que desertaron el año anterior, sobre todo aquellos jóvenes que viven en zonas costeras o zonas más alejadas. Por otro lado, la diputada de Liberación Nacional, Silvia Hernández, planteó a la jerarca la necesidad de emitir una declaratoria de emergencia educativa a raíz de la pandemia que le permitiría al MEP contar con recursos para mejorar las condiciones de los centros educativos. Entonces, ministra, hagamos algo más.
Por ejemplo, esta declaratoria de emergencia en educación, que le permita a usted, por ejemplo, que la Comisión Nacional de Emergencias quizás instale agua potable en esos centros de educación que no lo van a tener y que puede ser una excusa para no lograr esa presencialidad. Esa es una tarea que yo quiero decir sin mezquindad, que no es solo del MEP, no es solo suya, pero ciertamente el MEP coordina y es la cara responsable y visible, pero es también de la comunidad. Y si no hay información, yo escuché la estrategia, usted me repite, nos cuidamos, tú me cuidas, yo me cuido y la comunidad nos cuida. Vamos a elaborar una mesa de trabajo para avanzar en este tema de una posible, declarar una emergencia para la educación en este sentido. El retorno a la presencialidad, como lo dije y reitero, es impostergable porque ya sabemos todas las consecuencias que esto trae y además no solo las consecuencias, sino también tenemos que avanzar en el sentido de poder nivelar a esos estudiantes. La nivelación, y aclaro, está lista para este proceso 2021, pero lo que sí quiero dejar claro es que nos va a llevar seguro muchos años más. Al iniciar la comparecencia estaban presentes 47 diputados en el plenario y aunque estaba prevista la participación de todas las fracciones, solo fue posible la intervención de 3 diputados de Liberación Nacional. Esto debido a que a las 5:37 de la tarde se levantó la sesión, luego de que 10 congresistas salieron del recinto y estuvieron ausentes, por lo que fue imposible contar con los 38 legisladores que según la ley se requieren para restablecer el quórum. La Contraloría General de la República investiga el fracaso en la construcción de 48 centros educativos que se debieron financiar con los recursos de un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo. La ley del fideicomiso educativo aprobada en el 2013 estableció que los 167.52 millones de dólares otorgados por medio del crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo se debían utilizar para financiar construcción y equipamiento al MEP, por lo que se tenía que construir 103 obras que correspondían a 79 centros educativos y 24 canchas multiuso. Sin embargo, 48 obras quedaron pendientes, de las cuales no se tiene el financiamiento asegurado. Precisamente ese fracaso en la construcción de las mismas es investigado por la Contraloría General de la República. La Contraloría hizo una auditoría sobre el fideicomiso de infraestructura educativa en el año 2017. En el año 2017 se encontró y encontramos como Contraloría una situación preocupante desde el punto de vista que, como lo decía doña Marta, la ley contemplaba la construcción de 103 obras para efectos de cumplir con los recursos otorgados por el BID. Y al momento en que la Contraloría hace la auditoría, donde ya habían transcurrido más de 2 años para el periodo constructivo, nos encontramos que solamente se habían construido 2 obras a esa fecha. Se encontraron debilidades importantes desde el punto de vista de cambios en los diseños, como mencionaba doña Marta. La estructura como tal de las obras se varió, los diseños se variaron sustantivamente. Hubo 58 tipos de diseños distintos. Eso implicó incremento en los costos de las obras. También se dieron incrementos en las obras importantes en el tema de los terrenos. Además, la Contraloría criticó el manejo en la Dirección de Infraestructura y Equipamiento del MEP, así como el funcionamiento de las juntas de educación. Ante esto, los diputados que integran la Comisión de Infraestructura pidieron la intervención de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento del MEP. Pedir la intervención inmediata de la DIE a partir de los datos que nos presenta la misma Contraloría, por un tema de transparencia y de la situación económica en la que estamos, las necesidades de la población estudiantil, que estamos próximos a entrar, la cantidad de cierres técnicos a partir del Ministerio de Salud, los cierres de funcionamiento, porque no cumple con las condiciones y seguimos desperdiciando recursos. En esta misma participación virtual ante la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa, la Contralora General Marta Acosta criticó el manejo de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento del MEP, así como el funcionamiento de las juntas de educación.
Los profesores tendrán la libertad de modificar parte de la malla curricular para tratar de nivelar el rezago en el aprendizaje que dejó el ciclo lectivo a distancia y las variaciones en el proceso de aprendizaje que forzó a implementar la pandemia por el COVID-19 durante este 2020. El Ministerio de Educación Pública implementó para el siguiente curso lectivo las llamadas mediaciones pedagógicas, que darán a los profesores libertad para cubrir temas importantes que hayan quedado pendientes del año anterior. Durante el 2020, la pandemia por el COVID-19 obligó a que cerca de 1,2 millones de estudiantes se quedaran en su casa y recibieran solo un 50% de los contenidos programados para ese año lectivo, lo que significó un rezago en el aprendizaje a pesar del esfuerzo del MEP por las implementaciones de las guías autónomas y la virtualidad. Eso quiere decir que efectivamente no podemos desconocer que existen una serie de limitaciones en el alcance de aprendizajes por lograr en los estudiantes y las estudiantes de todos los niveles, no solamente los que salen quinto año que pasan a sexto, digamos a la universidad, sino que también desde del preescolar y también la primaria. En conocimiento de estos procesos es que estamos articulando las orientaciones pedagógicas que aperturan la mediación pedagógica en educación combinada este año 2021. De esta forma, los profesores tendrán la libertad de reforzar aquellos temas que hayan quedado rezagados del 2020 y consideren importantes reforzar para el nuevo periodo lectivo, lo que podría significar que no todos los grupos reciban exactamente la misma materia, aunque sean del mismo nivel. De manera que la persona docente pueda articular los objetivos o aprendizajes que se encuentran en su currículum para el presente año con aquellos que han quedado de manera, que quedaron pendientes del año pasado. Eso quiere decir que esta será un trabajo y una articulación que logre hacer la persona a través de su planificación didáctica, con el uso de los recursos con los que va a contar y una orientación que nosotros le vamos a dar para poder hacerlo. Pero la idea, sobre todo en aquellos estudiantes que se mantienen con nosotros, es poder desarrollar esos procesos de articulación, llamamos nosotros curricular, de manera que se puedan abordar. Esta autonomía pretende que los estudiantes recuperen contenido perdido durante el año anterior, aunque autoridades del Ministerio de Educación han confesado que recobrar este tiempo perdido llevará años. La malla de material pendiente por cubrir está siendo evaluada por la Dirección de Desarrollo Curricular del MEP para descartar los contenidos que no son indispensables y destacar aquellos cuyos objetivos se pueden desarrollar tanto en la casa como a distancia. La idea de esta estrategia es que todos los estudiantes que continúen en el sistema puedan desarrollar esos procesos de articulación curricular. Expertos del estado de la educación afirman que por cada 3 meses sin clases presenciales se generó un año de rezago en el proceso de aprendizaje. Con el retiro de la bandera se dio inicio a la construcción de un paso a desnivel en la rotonda de la bandera. La obra requerirá una inversión de $21 millones. Las obras en la Rotonda de la Bandera para la construcción de un paso a desnivel inician a partir de este jueves. En un acto protocolario en el que participó el presidente de la República, Carlos Alvarado, y autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, se retiró la bandera de Costa Rica del monumento por parte de los oficiales de la Guardia de Honor del Ministerio de Seguridad. La bandera del monumento, que fue construido durante la administración de 1978, será resguardado por el MOP durante los 15 meses en los que se desarrollará esta obra. La obra consiste en la construcción de un paso a desnivel de 4 carriles que permitirá una circulación más continua. Este proyecto está programado para durar 15 meses y la inversión es $21.13 millones. Su longitud son 850 metros aproximadamente, de los cuales 300 metros representan las rampas y el paso principal superior sobre la entrada de Facultad de Derecho en la UCR. El resto de intervención corresponde ya propiamente al paso deprimido inferior acá de la rotonda. La actual rotonda permitirá el desplazamiento a las localidades aledañas. Además, se construirá un acceso elevado de 320 metros frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y nuevos sistemas pluviales en toda la zona del proyecto, incluyendo la quebrada Los Negritos, así como bahías para autobuses y aceras. En el acto de inauguración, el presidente Carlos Alvarado recordó que hace unos años la construcción de la Rotonda de la Bandera fue una obra emblemática
que hoy queda corta para las necesidades del país. Muchas veces para construir algo mejor hay que cambiar lo que está, aunque nos haya servido en un pasado. Hoy se debe proceder a intervenir esta rotonda, este monumento, a demolerlo. Tiempo en el que resguardaremos la bandera para dentro de 15 meses tener algo mucho mejor. Durante el acto de inauguración también se procedió a iniciar con la destrucción del muro. Al evento también asistió el director del Consejo Nacional de Vialidad, Mario Rodríguez, el gerente de la unidad ejecutora del CONAVI, BCIE, Carlos Jiménez, y los representantes de UNOPS y de la empresa constructora Puentes y Calzadas. De inmediato hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más información aquí en Costa Rica Noticias. ¿Cómo afectará a México la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca? Podría hacerlo de forma muy directa, teniendo en cuenta los profundos vínculos vecinales y sobre todo comerciales entre los dos países. ¿Usted cree que los desplazados no trabajan porque no quieren? Profe, con el perdón suyo, pero son una plaga. Los desplazados se enfrentan a un entorno totalmente distinto, su paisaje cambia. Nosotros no le arrendamos a gente desplazada. ¿Sabe que es difícil confiar en gente como ustedes? ¿Usted quién es? Yo soy el Negro Chivas y mi nombre de pila es Juan Coquín. La Loca Margarita. Los sábados a las 7:30 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Continuamos con información en este repaso de 24 horas. Más de 40.000 recolectores extranjeros se encuentran trabajando en las cosechas de café, melón y caña. La cifra es mucho menor a los 70.000 personas que se esperaba este año. Sin embargo, en el Ministerio de Agricultura aseguran que las cosechas de otros productos agrícolas apenas están comenzando y que la cantidad de recolectores migrantes podría incrementarse. Desde agosto inició la recolección de café en algunas zonas del país, a pesar del esfuerzo para que fuera la mano de obra nacional en mayor medida la que participara de estos trabajos. Siempre se debe recurrir a trabajadores de Nicaragua y a los indígenas Nove Buglé. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la recolección de café arrancó en agosto en la zona sur del país, en noviembre en la parte norte y se extiende hasta marzo. De acuerdo con la viceministra de Agricultura, hay 25.000 personas con arraigo en el país antes de la pandemia que forman parte de esta mano de obra proveniente de Nicaragua. Otras 5.539 personas ingresaron al país para esta recolección. También hay 6.632 indígenas Nove Buglé que provienen de Panamá que se encuentran regularizados y participan de la recolección de café en la zona sur. A pesar de que se estima que normalmente ingresan 70.000 personas, en el ministerio aseguran que hasta ahora llevan formalmente los datos y lo que sucede es que hay grupos de recolectores que se trasladan entre cultivos. Sí, bueno, la pandemia nos ha exigido generar protocolos para todo, ¿verdad? Para el manejo en finca, para los alojamientos, para el traslado de estas personas, entonces el traslado es muy restringido. De hecho, bueno, el sector que requiere esta mano de obra extranjera debe hacer una solicitud del Ministerio de Trabajo y a partir de ahí se inicia todo el proceso para traer esta mano de obra. No quiere decir que si terminan en café estos trabajadores no puedan pasar a otro cultivo, por el contrario, lo que estamos buscando es una articulación entre los diferentes sectores para que en lugar de traer mano de obra, utilicen la que se va ya desocupando de las, por ejemplo, de las cosechas de café que pasen a estas otras. Ese movimiento tiene que ser coordinado, tiene que ser registrado en un sistema de trazabilidad que tenemos, que se llama CITLAM, que es un sistema donde registramos el ingreso de estas personas. De los casi 12.000 ingresos al país, a la fecha hay 4.849 personas de nacionalidad nicaragüense recolectando café en la zona norte y 6.632 Nove Buglé en la zona sur. Otras 690 personas de Nicaragua se distribuyen en las cosechas de melón en el Pacífico Central y Guanacaste,
así como de caña en la zona norte. Aquí los empresarios informan a la Dirección General y al Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre este tipo de movimientos de personas en las fincas. En este momento está iniciando ya el periodo de planificación y de coordinación interinstitucional y con las empresas para el ingreso en algunos sectores de las personas que vienen a cosechar cítricos. Esto se hace muy desde la mano con la Dirección General, el MAC, el Ministerio de Salud y las diferentes autoridades propias para este tipo de situación, y es la dirección y la Policía Profesional de Migración la que viene a velar porque se cumple con los requisitos y no se vaya a generar un desorden que posiblemente ponga en riesgo la seguridad sanitaria de los ciudadanos. La recolección de cítricos y palma apenas está comenzando y el MAC ya tiene solicitudes para el ingreso de personas hacia los chiles para las cosechas de cítricos y hacia Cutri de San Carlos para la recolección de palma. Nos vamos a la sección Animales en Libertad, donde les presentamos algunas de las principales características de la tortuga carey, una especie perseguida justamente por el carey de su caparazón. Les presentamos al yaguarundí, un felino milenario y común pero poco conocido. Este mamífero es pariente cercano del puma, pero es de pequeño tamaño y no tiene manchas o rayas en su piel como otros felinos salvajes. Los colores de su pelaje, marrón, rojizo, pardo y hasta negro grisáceo, le han permitido escapar de la devastación de la que otras especies de felinos manchados han sido víctimas por su codiciada piel. El yaguarundí habita en el continente americano. Su población se distribuye desde el sureste de México hasta el centro de Argentina. Puede medir hasta 70 centímetros de largo y a pesar aproximadamente 9 kilos, es decir, es mucho más pequeño que un puma, su pariente más cercano. Es ágil como una comadreja y tiene la cola larga como las nutrias, por lo que se ha ganado el nombre de gato comadreja o gato nutria. Algunos científicos aseguran que su comportamiento es muy diferente del de otros felinos con los que comparte hábitat. Son activos durante el día y descansan por la noche, horario opuesto al de la mayoría de los otros carnívoros. El periodo de gestación de la madre oscila en unos 73 días. El promedio de vida de la camada es de unos 3 cachorros y alcanza la madurez sexual a partir de los 2 años. Vamos de inmediato al campo deportivo. Después de obtener su boleto a la final de Liga CONCACAF, Alajuelense volverá a la acción en el Campeonato Nacional este domingo, torneo en el cual en apenas 2 fechas ya utilizó a la mayoría de su plantel. Solo los 2 porteros suplentes, Junior Díaz y el recién llegado Andrés Gómez, no han tenido minutos en el Clausura 2021. La profundidad de la planilla manuda le permitió al técnico Andrés Carevic utilizar a 20 de sus 24 jugadores en apenas 2 partidos. El timonel argentino es quien más futbolistas ha usado en este inicio del torneo, superando a Jicaral, que ha utilizado 19 y Pérez Celedón 18. La diferencia es que Alajuelense solo repitió a 5 de sus jugadores en la alineación titular, mientras que los otros 2 mantuvieron su 11 inicial con pocos ajustes. Los únicos que no han visto acción son los porteros suplentes Mauricio Vargas y Miguel Ajú, el defensor Junior Díaz y el delantero Andrés Gómez. Este último se incorporó al cuadro erizo el mismo día que inició el certamen. A excepción de Gómez, todos los fichajes manudos han tenido participación. Johan Venegas ha jugado los 180 minutos del torneo. El mexicano Daniel Arriola ha sido titular en los 2 compromisos, mientras que Marcelo Hernández fue suplente en la primera fecha y titular en la segunda. Ian Laures y Aaron Suárez, los juveniles que se incorporaron para este certamen, también hicieron su debut.
La rotación es importante para Alajuelense, ya que el torneo de clausura 2021 tiene un calendario muy ajustado. Además, los manudos enfrentan la Liga de CONCACAF y más adelante la Liga de Campeones de CONCACAF. Alajuelense está viendo los frutos de darle minutos a sus jugadores sub-21, una apuesta que viene trabajando especialmente desde el certamen anterior y que le ha permitido contar con ellos. En apenas 2 fechas, Carevic ya utilizó a 7 futbolistas menores de 21 años en 469 minutos. Como lo digo siempre, desde que llegué es el proyecto que se pensaba en este club, de tener esa combinación de jugadores de jerarquía, los intermedios y los sub-20. Y bueno, por circunstancias también de algunos jugadores de carga, otro de toma de decisión que yo di en la parte de técnica táctica para que algunos jugadores hoy no estén acá. Entonces, bueno, tuvieron la oportunidad de sumar minutos. Dosificar las cargas de los jugadores es importante para Alajuelense, ya que no tendrá una semana larga sino hasta después del Clásico Nacional, que podría disputarse el 6 de febrero. Antes de eso, tendrá 3 semanas en las que jugará fines de semana y miércoles. Para no tener más presión aún en Saprissa, no quieren hablar de una final internacional ni tampoco de la clasificación de Alajuelense. Los morados quieren salir del Arcaye de Haití y evitar sorpresas, aunque saben muy bien lo que significaría una final de un torneo de ese calibre ante su más enconado adversario. En el Saprissa evaden la palabra presión, hablan más de responsabilidad. Evaden hablar de una final internacional ante su némesis alajuelense, pero la desean. Y para ello, deben sacar de competencia este viernes al Arcaye de Haití. Eso es fundamental. Los morados se medirán en un único duelo el cuadro haitiano, ante el cual nunca han jugado, pero que tendrá como factor a favor la localidad tibaseña. Bueno, yo creo que para ser respetuoso tenemos que jugar el partido de mañana. Tenemos que ganarlo bien. Y después ahí analizar bien la pregunta que acabas de hacer, que es una nueva final, que es una nueva oportunidad de ganar un título, que no es fácil, ¿verdad? Ayer vimos a un equipo hondureño muy bueno, que le complicó mucho a Alajuelense, entonces, para que mucha gente no le ha dado un perfil muy bajo a este torneo, pero este torneo es competitivo, los equipos hondureños no son fáciles, y este Saprissa que tenemos actual, hemos ido allá y hemos ganado. Entonces, estamos ahí, pero mañana es el día más importante para después pensar en la final. Alajuelense y Saprissa ya chocaron una única vez en una final internacional. Fue en la CONCACAF 2004, cuando los manudos ganaron su último cetro del área. Para la UNCAF 2005 estuvieron cerca de cruzarse, aunque Saprissa fue eliminado en semifinales por el Olimpia hondureño, que luego terminó perdiendo la final ante los mismos manudos. Sí se han visto internacionalmente en otras instancias, en Fraternidad Centroamericana, Grandes de Centroamérica, Copa UNCAF y la misma CONCACAF. Este viernes a las 4 de la tarde, Saprissa se medirá a un equipo de Haití por primera vez en 46 años, aunque será la primera vez que lo haga de manera oficial. Saprissa se enfrentará por primera vez en la historia de un equipo haitiano formalmente por un certamen del área. Antes lo hicieron ante otros rivales e incluso contra la misma selección de ese país, pero en duelos amistosos. El equipo de turno será el Arcaye. Pese a que con los haitianos será la primera experiencia ya ante clubes caribeños, han existido varios juegos oficiales, todos en la Copa de Campeones de CONCACAF, luego llamada Liga de Campeones, siendo el Somerset de Bermudas el oponente primerizo en 1969. Con victorias de 3-0 y 4-0, los morados saldaron su pase a la final del torneo, que posteriormente perdieron ante el Cruz Azul mexicano. La lista incluye los siguientes duelos. En el torneo de 1969 contra el Somerset de Bermudas, Saprissa ganó 3-0 y 4-0, ambos juegos en el Estadio Nacional. En el torneo de 1993, Saprissa derrotó 9-1 al Robin Hood de Surinam. Dicho sea de paso, con este marcador, el Saprissa logró su primer título de CONCACAF. En 1995, en el Estadio Nacional, ante el Club Sport Mulien de la isla de Guadalupe, Saprissa ganó 5-0, lo cual significó el segundo título de Saprissa en el área. Para el certamen del año 2009, el rival fue el Puerto Rico Islanders de Puerto Rico, al cual Saprissa derrotó en la serie 3-1 y 1-1. Mientras que para el año 2015, Saprissa perdió por primera vez ante un equipo caribeño en juegos oficiales. Lo hizo ante el W Connection de Trinidad y Tobago. Después de que había ganado 4-0 en la ida, perdió 2-1 en la vuelta.
En los amistosos ante Violet, Racing, Águila y la selección de Haití, Saprissa acumula 3 victorias y un empate. No juega ante equipos de ese país desde 1975. ¿Cómo afectará a México la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca? Podría hacerlo de forma muy directa, teniendo en cuenta los profundos vínculos vecinales y sobre todo comerciales entre los dos países. ¿Cómo afectará a México la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca? Podría hacerlo de forma muy directa, teniendo en cuenta los profundos vínculos vecinales y sobre todo comerciales entre los dos países. Por lo pronto, el peso mexicano celebró este miércoles la investidura del nuevo mandatario, alcanzando su nivel más alto frente al dólar de los últimos 10 meses. Los analistas creen que el plan de estímulo propuesto por Biden para relanzar la economía estadounidense de 1,9 billones de dólares repercutirá positivamente en el PIB mexicano. El presidente López Obrador dice que se llevará bien con Biden y tiene claras qué 3 cuestiones deben cimentar la relación bilateral. Estoy tranquilo, optimista, porque va a ser muy buena la relación con el presidente Biden. Esos 3 temas son muy importantes: pandemia, reactivación económica y migración. López Obrador subrayó que en Estados Unidos viven y trabajan 38 millones de mexicanos. En ese sentido, pidió a la nueva administración que regularice a toda la gente que lleva años contribuyendo al desarrollo del país, un proceso que Biden ya ha puesto en marcha. Estados Unidos es el principal socio comercial de México, mientras México ha fluctuado en los últimos meses como primer y segundo socio comercial de Estados Unidos. Los dos países, unidos junto a Canadá por un acuerdo de libre comercio, alcanzaron en 2019 un volumen de intercambios de 614.000 millones de dólares. Esperar y ver. Esa parece ser por el momento la postura de muchos mexicanos ante el nuevo presidente estadounidense. Me parece bien, esperemos que cumpla mejor que el que acaba de salir. Está todo bien, yo creo. Que dicen que es una persona amiga de él, que es lo mismo, pues quién sabe. Con Donald Trump, las relaciones bilaterales atravesaron altibajos. México aceptó militarizar la frontera con Guatemala para frenar la llegada de migrantes centroamericanos. Otra cuestión delicada fue la decisión de Estados Unidos de devolver a México a todos los solicitantes de asilo mientras se tramitaban sus papeles. Biden ha anunciado la revocación inmediata de esta medida, aclarando no obstante que debido a la pandemia, las restricciones de tránsito en la frontera común seguirán vigentes. Los altos muros medievales de la Catedral Inglesa de Salisbury se convirtió en un centro de vacunación al son de música celestial. Arquitectura medieval, música de órgano y vacunas contra el COVID-19. La Catedral de Salisbury, al suroeste de Inglaterra, fue convertida desde esta semana en un centro de vacunación para enfrentar la pandemia. La estructura, que data de los siglos XIII y XIV, es una de las 3 catedrales británicas que participan en el mayor programa de inmunización en la historia del país. La catedral por 800 años ha estado aquí por 2 razones. Una es dar gloria a Dios y la otra es servir al pueblo de Dios. Ahora esta es la manera más efectiva en que podemos hacer ambas cosas. En la catedral, las inyecciones se realizan al son del órgano, renovado recientemente por aproximadamente $1.300.000. 2 músicos se turnan a lo largo del día para interpretar obras de Bach, Dvorak o Ralph Vaughan Williams. Me siento afortunada. Estoy segura de que hay muchas personas que no pueden hacerlo, pero yo la tengo y me siento muy feliz. Pensar en la enfermedad y en lo que puede hacer a las familias y a las personas, venir a un edificio que ha visto tanta historia y que sigue sirviendo a la comunidad, creo que es muy especial, muy especial. Reino Unido, el primer país de Occidente en lanzar su campaña masiva de vacunación contra el coronavirus, tiene previsto inmunizar a los mayores de 70 años y a los más vulnerables, es decir, 15 millones de personas antes de mediados de febrero.
Y de esta forma llegamos ya al fin de esta primera entrega informativa de este viernes. Les recordamos que usted puede informarse también a partir de las 12 mediodía en nuestra edición meridiana y a las 7 de la noche en la edición estelar. De inmediato le damos pase a nuestros compañeros de Café Nacional. Buenos días.